Bueno, todo lo que implica este tema y además las investigaciones a Martín Belaúnde, que por cierto ayer en el Congreso también ya se aprobó que se conforme una comisión para investigar este caso en específico. Vamos a conversar sobre el tema con el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. Congresista, bienvenido. Buen día, Patricia. Gracias por la Bueno, invitación. antes de entrar a los detalles, ¿qué pasó ayer? Todo el mundo estaba así inquieto, altercado nuevamente entre el congresista Bogatás y el congresista Mulder. Se presentaron dos mociones, ¿verdad? ¿Cuál prosperó finalmente? Sí, prosperó la que gozaba de mayor aceptación, que era la comisión investigadora para Belaúnde Locio. O sea, el día de ayer se ha evidenciado la caída de una de las organizaciones criminales más importantes, que es la de Orellana, pero hay otra aparente organización criminal donde hay indicios suficientes para no solo el trámite que tenga que seguir en el Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento, sino también para la formación de una comisión investigadora. Entonces usted más o menos se apoya en la tesis de la Fiscalía, donde dicen que el señor Martín Belaúnde tendría otra red criminal por separado. Sí, no, sin lugar a dudas creo que eso está es obvio ya, porque hay una serie de indicios que llevan a esa presunción. Por eso te decía, en los últimos meses se destapó dos grandes organizaciones criminales o posibles organizaciones criminales, porque hay que dejar al Ministerio Público y al Poder Judicial quienes son los que tienen la última palabra, pero son dos, ¿no? Pero tendrían que además relación. tienen contacto. ¿Los brazos alcanzan entre un personaje y otro, Orellana y Martín Belaúnde? En el caso de la centralita hay puntos de contacto, siendo independientes, al parecer han tenido algunas operaciones conjuntas. Congresista, ¿cómo queda el tema de empezar a encontrar los indicios, las pruebas? Lo último que hemos conocido es estos mails en el programa periodístico del domingo, pero podrían utilizarse también como pruebas para esta investigación. Ya habían saltado algunas voces de que no se puede porque se han obtenido de forma ilícita, pero esto, sin embargo, reduciría un poco la capacidad que va a tener la investigación, porque digamos esto es la materia prima para ir desencadenando toda la madeja, ¿no? En realidad ahí hay una zona media gris, porque efectivamente no se puede utilizar como prueba medios obtenidos de manera ilícita, llámese correos electrónicos invasivos, llámese grabaciones ilegales. Pasó en los petroaudios, ¿no? Pasó en el caso BTR, en los petroaudios y yo te diría, hoy casi ya es general y nadie se pregunta ya, ni se cuestiona cómo se obtuvo la grabación o cómo se obtuvieron los correos. Eso será materia de otra discusión. Pero sí, ¿pero el Congreso los puede utilizar, la comisión? No es que los utilices como prueba. Lo que tienes es ya la información que es información pública, y partiendo de esa información pública haces el seguimiento, tienes el hilo conductor para investigar más bien e interrogar a las personas que hayan aparecido e investigar los hechos que se han evidenciado. Ejemplo, la presunción, ¿cuál es? Que esta organización criminal encabezada por Belaúnde Locio utilizó, no se sabe sin conocimiento, con conocimiento o sin conocimiento de personajes del más alto nivel del gobierno, porque podrían haber tenido conocimiento como podrían no haberlo tenido, pero utilizó esa imagen de cercanía con el presidente de la República y la propia señora Nadine. Él ha dicho, mi principal problema es ser amigo de la pareja presidencial. Claro, ahora es su principal problema, en su momento probablemente fue su principal virtud, porque gracias a ello es que llegaba a autoridades regionales, autoridades locales, y gracias a ello lo buscaban determinadas empresas para que haga lobbies en el sentido de conseguir proyectos de inversión, conseguir presupuestos para gobiernos locales o regionales para X obras que terminaban siendo direccionadas indebidamente, ilegalmente, a las empresas que él auspiciaba, que él promovía. Con la captura de Rodolfo Orellana, usted como político, con conocimiento en ese tipo de temas y casos también que se revelan de este tipo de corrupción, ¿qué cree? ¿Martín Belaúnde está próximo a caer o no? Yo espero que sí, porque la sociedad al final genera sus propios equilibrios. ¿Qué quiero decir ello? Hay presunción, apariencia, porque recordemos que el propio presidente de la República, cuando se destapa el caso Belaúnde Locio, tuvo una expresión que no debió producirse. Dijo,
hay que tratarlo con cuidado, hay que pensar en las honras de las personas, Presunción etcétera, de etcétera, ¿no? inocencia, habló. En la presunción de inocencia. Tema que no lo ha dicho con ningún presunto delincuente, solo con él, ¿no? ¿Por qué? Porque era su amigo, su colaborador, etcétera, etcétera. Entonces se rompió esa imparcialidad que debería haber tenido el presidente. Después de ese hecho, incluso ayer mismo en unas declaraciones, la Premier y el propio presidente señalaban que había temas más importantes que el caso Belaúnde del Ocio. Yo creo que obviamente hay muchos temas importantes, pero uno de los temas principales en nuestro país es la lucha contra la corrupción. O sea, la corrupción es un flagelo en nuestro país, está altamente demostrado que perjudica hasta en 2 puntos del PBI, que representa anualmente alrededor de 10.000 millones de soles que se roba al pueblo peruano y sobre todo a los más necesitados. Terrible. Entonces, y en estos casos hay muchas víctimas, no solo personas jurídicas, personas naturales. Además del efecto corrosivo, porque va corrompiendo a la policía, corrompe a políticos, corrompe a fiscales, corrompe a jueces, corrompe a registradores. Entonces, es toda una cadena de corrosiva que daña pues la moral pública. Entonces sí es muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene el Congreso, esta comisión, para investigar al señor Martín Belaúnde del Ocio? 180 días. Y en ello, un tema que es interesante plantearlo, porque la opinión pública a veces, porque nosotros tenemos la culpa de que no sabemos explicar, genera ciertas confusiones. El órgano especializado del Sistema Nacional de Control es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, el que investiga, el que arma el caso y se lo presenta al juez. Y son expertos en ello, así como la Contraloría tiene su propio ámbito y su expertise. En el Congreso, los parlamentarios no son expertos en investigación, no han sido formados para ello. ¿Por qué se forman comisiones investigadoras? A eso voy. Ni siquiera en muchos casos son abogados los que integran una comisión investigadora o presiden una comisión investigadora. En consecuencia, no se pretende sustituir al Ministerio Público. Lo que hace el Congreso en una comisión investigadora es evidencia, hace público un caso para que la opinión pública se fije en el tema, le haga seguimiento, permítame terminar, y además genera la presión para que el sistema formal no esconda el caso, no tape el caso, no se produzcan corruptelas en el caso. Congresista, pero usted no hacen visible el tema. Quien hace, por lo general, son la prensa, los medios periodísticos. Ustedes ya tienen una actitud reactiva, nada más. O sea, tienen que estar pendientes todos los domingos que va a salir en los dominicales de la noche para el siguiente día estar, ahora sí, reaccionando, formando comisiones investigadoras, pero el papel principal nos deja ese sentimiento de que no lo están realizando. Mira, no te falta razón, y efectivamente la capacidad de formación de opinión pública que tiene la prensa es superior a la que pueda tener un parlamentario. Pero se investiga. Y normalmente es porque les llega la información también, ¿no? Entonces les llega la información, arman el caso y lo sacan, entonces tiene mucho impacto, mucha relevancia, y en buena hora que así sea, y espero que siga siendo. A diferencia de un dato o una información que le puede llegar a un parlamentario, que lo que tiene que hacer es correr traslado y pedir opinión a un fiscal o correr traslado al contralor. Ejemplo, te pongo un ejemplo, y en esto quiero saludar a García Belaúnde, a Vitocho, a Víctor Andrés, que ha sido una de las piezas claves e importantes en el tema de Orellana. Perseverante, pese a que lo golpeaban, lo chantajeaban, ¿no? ¿Y por qué en 5 años no se hizo nada? Y a eso voy. Entonces, por más que García Belaúnde denunciaba el tema, no llegaba a armar un caso, ¿no? Hasta que un medio de comunicación importante, relevante, dijo, oye, acá ya vamos a meternos, y la prensa tiene esa fortaleza y estupendamente bien que la tenga. Entonces, la sumatoria de esfuerzos, desde el ámbito de líderes de opinión, desde el ámbito político, desde el ámbito de la prensa de investigación, son 3 factores que terminan generando una sinergia positiva que activa
al Ministerio Público, al Poder Judicial o a la Contraloría. Ojalá, y bueno, debería llegue ser algo, mucho más eficaz llegue todavía. algo esta comisión. A veces los ciudadanos tenemos sospechas que no, pero vamos a esperar en todo caso. Usted como presidente de la Comisión de Justicia, también este tema de Martín Belaúnde nos lleva a otro, ¿no? El fondo, el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Hay mucho todavía que decir sobre la participación de Antalsis, esta empresa supuestamente fachada, se lavaba dinero o no. En fin, ¿qué podemos hacer también para fortalecer esto? Hay modificaciones que no van a alcanzar al 2016. Sí, efectivamente. Mira, para comenzar tenemos un problema gravísimo de corrupción, que es la madre del cordero, como hoy día se está viendo y ayer se ha visto en el CADE. Muchas veces se piensa que la corrupción tiene que ver con funcionarios públicos. Y la verdad es que el gobierno nacional no hace negocios con el gobierno regional ni el regional con el gobierno local, sino hace negocios con el sector privado. Entonces la corrupción tiene dos caras de una misma moneda, sector público y sector privado, lo cual ya lo convierte en un tema transversal. El fondo de la corrupción, ¿cuál es? La falta de formación en principios y valores, o sea, ya es un tema cultural y social que nace desde la familia, pasa por la escuela y terminamos con mucha gente malograda ética y moralmente que llega a ser fiscal, llega a ser político, llega a ser lo que fuese, ¿no? Militar o empresario corrupto igual. Entonces, ahí tenemos un problema que se tiene que trabajar con largo aliento. Esto se ha ido agravando. ¿Por qué se ha ido agravando? Porque tienes muchas fuentes de origen de dinero sucio, narcotráfico, minería ilegal, Tala también. tala ilegal, contrabando muy fuerte en muchas zonas como Puno, y dinero de la corrupción propiamente dicha, ¿no? Y de cómplices los que están dentro de las propias instituciones. Así es, como el caso Orellana. ¿Con quién trabajaba Orellana? Trabajaba con notarios, con abogados, con registradores, y cuando el tema se le complicaba, recurría a fiscales y a jueces. Y ha participado la DEA, ¿no? Un organismo internacional que solo se inmiscuye cuando hay problemas de droga, realmente. La policía colombiana, para usted, ¿qué opinión le merece lo que dicen algunos colegas que es una cortina de humo? Mira, ¿eso no? Yo creo que ha sido muy oportuno, el gobierno ha tenido mucha suerte, justo ha sido el día en que el gobierno, el presidente Belaúnde Locio estaba en el ojo de la tormenta, Pero lo dice con ironía. Jueves de pleno, mucha suerte, oportunidad, casualidad, lo pensaron y lo calcularon, pero para este tema finalmente eso dejó de lado. Yo creo que no hay que ser mezquinos, ha habido un resultado concreto, se ha detenido a este delincuente. Sí ha sido más mérito de la DEA, más mérito de Interpol, más mérito de la policía. El hecho concreto es que ya está capturado. capturado. Concreto es que funcionó. Bien. Que funcionó en buena hora, felicitaciones a los que han participado. Y espera más el bien, tercer gol, dice el ministro el Urresti. siguiente gol, ¿no? El siguiente gol con Belaúnde Locio. Muchas gracias, congresista Gracias, Juan Patricia. Carlos Seguro, presidente de la Comisión de Justicia.